El primer tremátodo al que nos vamos a referir en esta sección va a ser fasciola hepática. Esta tiene diferentes denominaciones y sinonimias según la parte donde estemos hablando, así que se le conoce como duela del hígado, como distoma del hígado, como palomilla, como cucuyache, como acucuyache, que son términos de lenguas indígenas, sanguijuela y caracolillo. El término sanguijuela viene porque se creía que al momento de que los rumiantes comían una sanguijuela, esta se convertía en una fasciola hepática en su interior, cosa que es errónea. Lo mismo ocurría cuando comían caracolillos, pues se creía que se formaba esta dichosa fasciola hepática, ¿de acuerdo? La enfermedad se conoce como fasciolasis, sin embargo, también tiene diferentes sinonimias como peste de los carneros, como mal de botella, como hígado picado, como hígado podrido o hígado tierroso. Esto hace referencia a las lesiones que vemos en el hígado de los animales afectados por fasciola hepática. Los hospederos van a variar, ¿de acuerdo? Tenemos hospederos definitivos primarios como los bovinos y hospederos definitivos secundarios como los ovinos. Aquí cabe recordar que un hospedero definitivo primario es aquel que ofrece las condiciones óptimas para que el parásito se desarrolle y el hospedero definitivo secundario no. Por lo tanto, el hospedero definitivo secundario suele ser más afectado por el parásito, ¿de acuerdo? Pero en general puede afectar a todos los mamíferos y de manera accidental inclusive al humano, ¿de acuerdo? Y los hospederos intermediarios van a ser caracoles acuáticos del género Lipnea, con las especies más representativas como Lipnea bullimoides, Lipnea humilis o Lipnea cubensis. La localización regular de este tipo de parásitos va a dividirse en dos. La fase juvenil se va a ubicar en el parénquima hepático, mientras que la fase adulta se va a ubicar en los conductos biliares. ¿De acuerdo? Además de que puede llegar a irse de manera errónea a pulmón, cavidad abdominal o tejido parenquimatoso. Es un parásito a nivel cosmopolita y fue descubierto hace aproximadamente 2 milenios. ¿De acuerdo? Algunos aspectos ecológicos que podemos destacar de fasciola hepática es que generalmente es una enfermedad de tipo crónica que se asocia a un daño a nivel del hígado. Y la enfermedad aguda suele ser mortal, sobre todo en pequeños rumiantes. Está asociado a una pérdida de peso y una anemia gradual, pues recordemos aquí que la fase adulta se ubica en los conductos biliares, por lo tanto va a obstruir la bilis que es secretada por el hígado y de esta manera va a evitar una correcta digestión de los alimentos, ¿de acuerdo? Además de que la fase adulta se va a alimentar de sangre, de ahí la anemia. Otro punto que podemos destacar es también que eh, los hosperos definitivos generalmente van a tener una infección de tipo permanente asociada a sistemas de pastoreo o sistemas extensivos, asociado a una continua reinfestación debido a una ingestión constante de las fases infectantes. Y en cuanto al ambiente, podemos decir que este tiene muchísimo que ver para que este tipo de parásito se desarrolle. La influencia del clima es sumamente importante. La temperatura asociada a climas templados, cálidos, ¿de acuerdo? La humedad es muy importante, pues está asociado a cuerpos de agua estáticos como encharcamientos, como canales, como arroyos, como lagos o entre otros, debido a que ahí se debe desarrollar la fase infectante y los caracoles acuáticos. Está asociado también a diferentes tipos de suelos, sobre todo suelos de tipo ácido, por lo mismo, por la presencia de los caracoles de agua. Y la iluminación también tiene mucho que ver, que está asociado a la fotosíntesis y al crecimiento de la hierba que el rumiante debe de comer para ingerir así las fases infectantes. A una macrovegetación que está asociado a la alimentación de los rumiantes y a una microvegetación que está asociado a la alimentación de los caracoles acuáticos que se alimentan generalmente de algas y
También está asociado a una estacionalidad, esto asociado sobre todo a temporadas de lluvia, temporadas con mucha humedad. Sin embargo, actualmente la estacionalidad se ha perdido un poco, por lo tanto este punto lo podemos dejar como en duda. En cuanto a algunos aspectos ecológicos del hospedero intermediario, tenemos que van a ser caracoles del género Limnea, ya dijimos, Limnea bullimoides, Limnea humilis o Limnea cubensis. De cualquier manera, el más común es Limnea bullimoides, el cual es un organismo natural que forma parte del ecosistema, que está ampliamente diseminado por todo el mundo, que es muy prolífico, además de que tiene una gran capacidad de supervivencia, ¿de acuerdo? Al igual que el parásito, este caracol también es hermafrodita y está adaptado al parasitismo, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la fase infectante. Esta va a ser una metacercaria enquistada que tienen un aspecto como de perlas súper quitinizadas y van a estar adheridas a la vegetación, sobre todo en el tallo. De cualquier manera, como se adhieren al tallo, la planta va a crecer y el tallo va a terminar siendo la punta de la planta, que es lo que generalmente el animal se puede llegar a ingerir, ¿de acuerdo? Se mantienen viables por un largo periodo de tiempo y son ingeridas permanentemente, ya lo dijimos, en sistemas extensivos, pues la continua reingestión y reinfestación de los animales es muy común. ¿Y qué efectos puede tener la fasciolasis? Bueno, puede generar pérdidas de peso, aproximadamente el 10% del peso corporal suele ser mermado por este parásito. También puede haber pérdidas en la producción lechera, aproximadamente el 25% se debe a este tipo de parásitos. También va a afectar las características de la lana, esto gracias a que el parásito va a afectar el hígado. El hígado al momento de tener esta afección va a tener que protegerse de una manera y va a usar colágeno. La colágeno o la colágena es una proteína estructural que forma parte del pelo y de muchas otras partes del cuerpo y es una estrategia para poder proteger y cicatrizar el hígado. Si hay un daño muy grave en el hígado, el cuerpo no le va a preguntar al animal si quiere tener una bonita lana o si quiere proteger su hígado, sino que el cuerpo lo va a tomar directamente, va a tomar el colágeno y no va a ponerle prioridad a la lana. Por lo tanto, el aspecto de la lana va a tornarse pues opaco, quebradizo, entre otros aspectos que son a causa de esta fasciolasis, ¿de acuerdo? También puede haber decomisos de hígados por las lesiones, por hígados, como dijimos, con mucha colágena, y en los peores casos puede llegar a haber muerte de los animales. ¿Qué podemos decir en cuanto a la fasciolasis humana? Bueno, está asociado al consumo de berros. Los berros son una planta que es muy común su consumo. Está asociado también a una mala desinfección por parte de los humanos al ingerir este tipo de alimentos. Y se tiene que aproximadamente entre 1.7 a 2.4 millones de personas están infectadas con fasciolasis y sobre todo en países como Bolivia o Perú. En Bolivia se tiene que la infección se está en un 68% en la población, mientras que en Perú hasta un 37% de la población está infectada con fasciola hepática y el 15% de la población escolar también está infectada con fasciola hepática. Ahora vamos a pasar a hablar del ciclo biológico. Este es un ciclo biológico de tipo indirecto y aquí vamos a empezar con un mamífero infectado donde tenemos los adultos en los conductos biliares. Estos van a expulsar huevos en la materia fecal. Estos huevos tienen que caer en condiciones propicias ambientales para que puedan desarrollarse y tienen que caer en un cuerpo de agua. Si el huevo no cae en el agua, se fastidió el ciclo. Si el huevo no tiene suficiente humedad, se fastidió el ciclo. Si el huevo no es ingerido, de verdad no desarrolló correctamente la cercaria, también se fastidió el ciclo. Por lo tanto, tenemos diferentes maneras de que el ciclo se pierda, se interrumpa y el parásito no pueda desarrollarse correctamente. ¿De acuerdo? Suponiendo que el huevo cayó en el agua, se va a formar un estadio larvario
que se conoce como miracidio. Este miracidio tiene la característica de estar cubierta de cilios y va a presentar dos manchas oculares, los cuales son quimiorreceptores que van a responder ante la baba del caracol. ¿De acuerdo? Entonces el miracidio va a salir del huevo por medio del opérculo, va a salir y va a tener que buscar a un caracol en las próximas 24 a 32 horas a partir de justamente estos cilios y de estas manchas oculares. Si el miracidio no encuentra el caracol, se fastidió el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el miracidio ubica al caracol, este lo alcanza, se acerca al pie del caracol y aquí va a perder los cilios, ¿de acuerdo? Va a penetrar al caracol por medio del pie del caracol y se va a sentar en el hepatopáncreas, que es un órgano de los caracoles que es muy similar al hígado, ¿de acuerdo? Aquí en el hepatopáncreas va a formar cuerpos de manera sexual, se le denominan como esporoquistes. Esos esporoquistes van a dar lugar a la formación de redias 1 o redias madre, ¿de acuerdo? Aproximadamente se forman 20 redias madres en el interior del caracol. Posteriormente se va a dar la formación de una segunda generación de redias, conocidas como redias 2 o redias hijas. Y aquí tenemos que de cada redia madre se forma 20 redias hijas, ¿de acuerdo? Después de que se forman este tipo de redias, va a haber una diferenciación en cercarias, que estas tienen una cola natatoria que les sirve para poder nadar por medio del medio líquido en donde se sientan, ¿de acuerdo? Esta cercaria va a salir por el neumostoma del caracol. El neumostoma es el conducto por el cual respiran los caracoles y una vez que sale la cercaria, se va a pegar a las orillas de los charcos generalmente y se va a pegar a las plantas que están creciendo ahí, ¿de acuerdo? Ahí se va a formar una metacercaria enquistada. Posteriormente, un mamífero tiene que comer la planta con la metacercaria enquistada. Posteriormente se va a dar un desenquistamiento en el intestino delgado, donde se forma una fasciola juvenil o también conocido como adolecercaria. Esta fasciola juvenil va a tener que emigrar hacia del intestino delgado hacia la cápsula hepática, donde se va a desarrollar como una fasciola, bueno, más bien va a alimentarse del parénquima hepático, causando graves daños y va a tener que emigrar de la cápsula hepática hacia la parte de los conductos biliares. Una vez que llega a los conductos biliares, se desarrolla como una fasciola adulta y se cierra el ciclo. Así que algunos efectos que podemos llegar a tener por este tipo de migración y por este tipo de parásitos va a ser una obstrucción en el flujo de la bilis, eso ya lo habíamos mencionado, y irritaciones y lesiones continuas en el hígado y conductos biliares. Por lo tanto, ¿cómo vamos a realizar un diagnóstico? Puede realizarse mediante técnicas coproparasitoscópicas de sedimentación. También puede llegar a hacerse un diagnóstico de tipo serológico con pruebas de ELISA o pruebas de PCR. Sin embargo, pues realmente no es muy común debido al tipo de animal en donde se presenta muy comúnmente este tipo de enfermedades. Además de que puede llegar a hacerse una inspección sanitaria a nivel de rastro para observar lesiones a nivel del parénquima hepático o de conductos biliares. La prevención va a guiarse por la desparasitación del ganado y la reducción de la humedad, ¿de acuerdo? Y eso sería todo por parte de la fasciola hepática.